Esta es una historia muy particular y sirve como paradigma para entender cómo la sociedad se ha desenvuelto en relación a ciertos temas. El mundo cambia mucho más rápido de lo que estamos dispuestos a asumir y en consecuencia, los paradigmas que nos rigen se van reconfigurando a mayor velocidad. De esta manera, lo que hace un tiempo nos parecía que encajaba dentro de lo normal, actualmente podría no solo no ser normal, sino incurrir definitivamente en un delito. Y no se trata de que haya cambiado mucho la figura de lo que es un delito en sí. Lo que cambia generalmente es el modo en el cual la sociedad deja de encubrirlos y empieza a reconocerlos. Este terrible caso ha vuelto a salir a la luz gracias a documentales que se han encargado de narrar todo el espanto. Estamos ante un caso que nos demuestra que la sociedad no solo crea y alimenta monstruos, sino que los fomenta. Estamos ante un caso que nos advierte sobre los peligros que otorga la fama, no solo para el que la goza, sino para quienes lo rodean. ¿Qué pasa cuando la fama hace que quienes la portan se conviertan en algo así como inimputables? ¿Qué pasa cuando la fama se convierte en la llave que sirve para abrir cualquier cerradura? ¿Qué puede pasar cuando ese cuestionable poder cae en las manos incorrectas? Este es el caso de Jimmy Savile, un caso que marcó un hito en las investigaciones sobre abusos a menores, un caso cuya complejidad y escalofriantes implicancias aún al día de hoy sigue aterrorizando a una sociedad que siempre sospechó lo peor, pero nunca hizo nada al respecto. Antes de comenzar con el caso, les quiero contar que existe otra versión de este video que ustedes están viendo, que tiene imágenes, no tiene censura, tampoco tiene publicidad y la pueden ver en la pestaña comunidad. Todos los que toquen el botón que dice unirse aquí debajo elijan la membresía número 2. Además de eso, les quiero pedir por favor que dejen un comentario aquí debajo a ver si podemos sobrepasar la barrera de los 1000 comentarios en este video. Puede ser un punto, una letra, cualquier cosa que aporte para que YouTube empiece a recomendar estos videos en las sugerencias de la plataforma. Ahora sí, comencemos. Cuando falleció Savile en 2011, decenas de miles de británicos lloraron su muerte, y no era para menos. Para ese entonces, con 84 años, Savile tenía tal popularidad y prestigio que podía literalmente entrar sin previo aviso al Palacio de Kensington para saludar a Diana de Gales. Margaret Thatcher había insistido en persona para entregarle la Orden del Imperio Británico, lo que lo había convertido en un orgulloso sir. Un sir muy particular, por cierto. Un sir siempre vestido con equipos deportivos de colores flúor, con muchas joyas y con una melena pulcramente desprolija. Completaba su perfil un constante habano entre sus largos dedos y una artillería inacabable de frases polémicas con las que pretendía labrarse el aura de playboy empedernido, con preferencia por chicas jóvenes. Algo que generaba ciertas incomodidades, más si se tiene en cuenta que se trataba de un sir cuya mitad de su carrera la había formado trabajando con niños. Hablamos de un sir con un listado intachable de actos de beneficencia. Un fanático de la caridad que con una sonrisa de dientes amarillos había logrado convencer a toda la sociedad de sus tan generosas acciones. Siempre astuto, fresco, rápido para el comentario audaz. Todo el mundo quería ser su amigo. Un sir que lograba que lo que en otros hubiera causado desaprobación, en él se considerara un símbolo de irreverencia y de genialidad. Más aún lo admiraban quienes sabían que tenía una especial relación con Carlos de Inglaterra, a quien aconsejaba entre sombras gracias a sus dotes para la manipulación pública. Por eso decíamos, no es de extrañar que una procesión de admiradores lo despidiera y acompañara su cuerpo hasta el cementerio. El espectáculo y la cultura en general estaban de luto. Los homenajes no se hicieron esperar. Los periodistas y colegas se llenaron de halagos hacia su trayectoria. Se lo lloró en vivo. Pero no tardaría en salir a la luz el costado oscuro de tan notable personaje. Pronto se supo que el bueno de Jimmy había pasado incontables años abusando de pequeños, de pacientes vulnerables, de compañeros e incluso
de cadáveres. Terminaría siendo considerado el delincuente sexual más prolífico de su país. Y lo tétrico no es descubrir cómo fue convirtiéndose en un monstruo, porque queda muy claro que siempre lo fue. Lo tétrico es descubrir cómo un monstruo de tal magnitud logró convertirse en un héroe nacional. Quizás ningún Halloween haya dado vida a un monstruo tan nefasto como el Halloween de 1926. Y es que el 31 de octubre de ese año, mientras niños y jóvenes corrían por las calles disfrazados, llegaba al mundo un ser que luego se convertiría en la pesadilla de muchísimos. Séptimo hijo varón de un matrimonio humilde, la vida de Jimmy estuvo ligada desde muy pequeño a la religión. Su madre, sin ir más lejos, estaba segura de que el niño se había salvado de una fuerte enfermedad en sus primeros años, gracias a la intervención de un milagro, producto de sus rezos. La mujer se había encomendado a una famosa monja que había muerto hacía poco y Jimmy, de un día para el otro, se había levantado de la cama. Siempre extrovertido y muy apegado a su progenitora, creció asistiendo a misa todos los domingos, como es de suponerse. En su pueblo lo veían como un muchacho amable y siempre predispuesto a ayudar. Por eso, fueron muchos los que volvieron a rezar por él cuando ya en su adolescencia sufriría un grave accidente en una mina de carbón en la que trabajaba. Algunos temieron lo peor, pero Jimmy una vez más se sobrepuso y nuevamente volvió a las andadas, regalando su sonrisa y profesando su fe a Dios para todo aquel que quisiera escucharlo. Daba la sensación de que la fortuna estaba de su lado, parecía invencible, tocado por la gracia divina. Sin embargo, años después sería considerado por sus víctimas como la mismísima encarnación del diablo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Jimmy se convirtió en DJ de un salón de bailes, del que luego sería gerente. Según la leyenda que él mismo hizo correr, se supone que fue el primer DJ en usar dos bandejas en simultáneo para generar continuidad entre temas, marcando un estilo y, por qué no, también una época. Era considerado un buscavidas simpático y seguía sabiendo cómo ganarse el apoyo de sus contemporáneos. Sin embargo, ya por ese entonces, se corría el rumor de que no todo en él era inocencia. Se supone que por esos años consiguió gran influencia al hacerse amigo de mafias locales, y no solo era descrito por sus colegas como un Don Juan, sino que nadie dudaba en agregar que Jimmy tenía reputación de siempre buscar a las chicas más chicas. ¿Alguien lo juzgaba por eso? No. Eran tiempos en los que la atracción por menores era considerado un gusto particular y no una perversión. La primera alarma se encendía, pero por aquel entonces el bullicio de una sociedad misógina y patriarcal hizo que no se escuchara. Tras su éxito en los clubes, Saville daría un paso que lo quitaría de este submundo nocturno y lo colocaría en los televisores de toda Gran Bretaña. Pasaría de los clubes a la televisión, avanzaba feroz y hambriento, y sería agradable poder decir que nadie vio venir lo que estaba por suceder. Pero ¿realmente nadie lo vio venir? Haciendo alarde de su capacidad para mover a las masas y sus contactos con personalidades y empresarios del espectáculo, Jimmy consiguió seducir a la BBC, insistiéndole en que podrían encontrar el éxito si se encargaban de generar contenido para los más jóvenes. ¿Y cuál era ese contenido? Muy simple, la música pop que escalaba minuto a minuto en los ratings y estaba revolucionando a todo un público que solía escapar de la televisión habitual. ¿Y tuvo éxito acaso la idea planteada por Jimmy? No. Tuvo mucho más que eso. Jimmy se convertiría en el conductor de un programa llamado Tops of the Pops, donde a pura extravagancia compartía estudio con los grupos de moda. 15 millones de espectadores fue la audiencia media de ese mítico programa que superaría las 2.200 emisiones y tendría más de 40 años de vigencia. Se estrenaría en 1964 y no sería hasta 2006 que decidieran sacarlo del aire. Durante todos esos años, nunca faltaron los jóvenes que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por participar de las emisiones y así conocer a sus ídolos. Muchos, además, se encontraron con un Jimmy que les proponía cumplirles el sueño a cambio de ciertos favores, detrás de cámara, e incluso delante. Es famosa, por ejemplo, al día de la fecha, una grabación en la que se ve a una muchacha al lado de Jimmy, con una sonrisa forzada en el rostro, moviéndose de modo incómodo mientras el plano no permite saber mucho más.
Tiempo después, esa muchacha declararía que mientras hablaba a cámara, Jimmy la tocaba por debajo de la ropa con total impunidad. Teniendo en cuenta la cantidad de gente que trabaja para que un programa de televisión se grabe, ¿nadie más en el estudio se percataba de lo que estaba sucediendo? ¿Suena acaso lógico eso? Al poco tiempo, las cosas iban a empeorar. Y mucho. Cuando Savile cumplió un ciclo importante en el programa y dejó constancia de que podía convertir en éxito lo que se cruzara en su camino, negoció con la BBC para que le dieran nuevos programas en buenas franjas horarias. Así fue como Jimmy ideó su próximo gran hit, Jimmy Will Fix It. En el mismo, Jimmy leía cartas de niños que pedían un deseo y la producción del programa se encargaba de llevarlos a cabo. Jimmy recibía a los pequeños afortunados y les daba medallas que acreditaban su paso por el programa. Niños y niñas del país lo admiraban y lo veían como una suerte de ser mágico capaz de hacer realidad cualquier fantasía. A su vez, mientras explotaba su nueva faceta de ídolo infantil, seguía dando entrevistas donde se daba aires de dandy y donde enfatizaba su virilidad y sus múltiples aventuras, sobre todo con chicas jóvenes. ¿Y cuál era la reacción del público a todo esto? La risa. Veían en Jimmy a una persona pícara pero inofensiva. O tal vez querían verlo así para no asumir la terrible verdad. Nuevamente el tiempo correría al velo y dejaría a la vista múltiples abusos cometidos por este hombre durante los años de presentador infantil. Abusos que a veces cometía disfrazado de uno de los personajes más queridos por los niños. When did you first realize that you wanted to be a suitcase? When I saw a film on TV. Really? And it's been a big thing ever since? Yes. Well, listen, you want to be a suitcase? We can make you a suitcase. What was it like being in there? Pretty good. Was it? All the people, what did the people say? Were they surprised when you came out of the shooting? Yes. I bet they were as well. Listen, as you can see, I have been invaded by a girlfriend who specifically wanted to sit in my chair, and so I'll tell you what, I've got a little job for you. Would you like to take this Jim will fix it badge to my friend there, and then he can put it on himself? Okay then, and you'll do that. Over there. Come and sit back down here, please. Thank you very much indeed. Thank you very much. Okay. And what can we say after such a super situation? Then please look after yourselves, ladies and gentlemen, for 7 days, because we shall be back, God willing, next Saturday with some more super dreams come true. Till then, mind how you go, all right? Una auditoría independiente encabezada por una ex abogada y ex magistrada de Alto Tribunal de Justicia concluyó en febrero de 2016 que la cultura corporativa de la BBC había permitido a Savile pasar desapercibido y se había desaprovechado múltiples oportunidades de detener su conducta. La corporación, concluía el informe, estaba más preocupada por protegerse que por defender a jóvenes vulnerables e indefensas que sufrieron abusos de manos del depredador sexual. El nivel de perversión iba en escala y aún no había alcanzado el punto más alto al que llegaría. Parte de la reputación de Jimmy surgió de su fama de filántropo. Hacia el final de su vida se estipuló que Jimmy Savile había donado un aproximado de $60 millones a la caridad. Y esto simplemente era otra excusa para seguir causando estragos en su entorno. Jimmy Savile se jactó durante años de dedicarse a la caridad, realizando colectas que le dieron títulos y nombramientos honoríficos en diversas instituciones. Sin ir más lejos, en 1998, se designó a Savile como líder de un equipo de trabajo que supervisaba la gerencia de un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Hoy se sabe que el trabajo caritativo en hospitales y albergues para niños que Jimmy profesaba era una pantalla para atacar a jóvenes vulnerables cuya credibilidad sería cuestionada si reportaban el supuesto abuso. Por otro lado, en 2014 se descubrieron 103 casos de necrofilia por parte de Jimmy Savile. La celebridad tenía libre acceso a la morgue del hospital Leeds General Infirmary y a otros 28 hospitales. El primer caso ocurrió en 1962, cuando el presentador tenía 36 años, y el último, en 2009, a los 82 años. Y otra vez surgen las preguntas más obvias. ¿Ningún profesional del hospital
¿Vio esta actitud sospechosa de Jimmy? ¿Por qué se le permitía deambular libremente entre pacientes que claramente necesitaban que los cuidaran? ¿Tan solo porque había comprado ese derecho con la caridad? ¿Sus donaciones le habían brindado el derecho de que hiciera lo que quisiera con la vida de los inocentes? La triste respuesta a todo esto es sí. Sin embargo, mientras estuvo vivo, Jimmy no dejó de cosechar fans y adulaciones. A donde iba, todos querían una foto con él, y todos se reían de sus bromas, a pesar de los rumores. Sí, claro, porque los rumores en esa época ya existían, pero como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Se descubriría en investigaciones posteriores que muchas personas del entorno de Jimmy se habían dado cuenta de que algo andaba mal con el hombre, pero no habían querido involucrarse. Del mismo modo, muchas denuncias anónimas fueron desestimadas, y ninguna investigación se llevó a cabo contra el presentador mientras estuvo con vida. Sistemáticamente Jimmy naturalizó conductas inapropiadas o inusuales. En su carácter de miembro privilegiado de la alta sociedad se le permitió moldear a su gusto la realidad y nadie se interpuso en su camino. Mitad por miedo, mitad por cómo el hábil presentador manipulaba a todos. Los rumores sobre lo que ocurría en su camarín, en su casa rodante o en los hospitales recorrían la industria desde su primera aparición y fueron pie suficiente para que en 1999 alguien le preguntara qué era lo que estaba ocurriendo. Jimmy, por supuesto, respondió con evasivas ingeniosas y largó una espesa nube de humo sobre su cabeza, generando unas cuantas risotadas y dando por cerrado el tema. Así de grande era su poder. Y como vimos, se fue a la tumba arrastrando consigo todos los honores. Y no solo eso. Un programa de la BBC, Newsnight, había conducido una investigación propia hacia diciembre del 2011 que tenía como foco los rumores de pederastía en torno de Savile. La historia finalmente no se emitió por decisión del editor del programa, Peter Rippon, quien en ese momento estimó que no existía suficiente evidencia para sacarlo al aire. Como parte de su programación navideña, la BBC acabó emitiendo varios tributos a Savile centrados en su cara pública y su lado más amable. La sociedad del Reino Unido conoció a conciencia, unos pocos años después de su fallecimiento, todos los abusos sexuales que había cometido Jimmy Savile a lo largo de su vida, valiéndose por supuesto de su popularidad y de codearse con el poder. Luego de que un documental sacara a la luz todos estos hechos, la caída de su imagen fue inminente. Ante la abrumadora evidencia, la Policía Metropolitana abrió una investigación póstuma. La Institución de Defensa de la Infancia revisó las casi 500 denuncias por violación y acoso registradas en pocos meses por 13 departamentos de policía de todo el país y concluyó que el presentador había cometido un mínimo de 214 delitos contra la libertad sexual, de los que habían sido víctimas directas más de 70 mujeres y niños, una de ellas de tan solo 8 años. Y esas cifras no pararían de escalar y escalar a medida que avanzaran las investigaciones. Al día de la fecha se habla de 1 millón de abusos. La familia de Savile obviamente aseguró no saber nada del lado oscuro del presentador. Como muestra de su vergüenza y dolor por las víctimas, los familiares han dejado la tumba de Savile desnuda y destruyeron la lápida de mármol que allí había, en la que se leía: "Fue bueno mientras duró". Se pretendió con ese acto evitar desmanes, actos vandálicos o una posible profanación contra el lugar en el que yace quien pasó de ser un ícono a un enemigo público. Roger Foster, que ayudó a organizar el multitudinario funeral de su tío, explicó que en un principio no creyeron las acusaciones, hasta que una sobrina de Savile, Caroline Robinson, admitió que ella misma fue una de las víctimas de abusos sexuales por parte del presentador cuando tan solo tenía 12 años. Los encargados de gestionar el legado de Savile han decidido que su memoria ha quedado tan manchada que no basta con cambiar el nombre de sus organizaciones benéficas. Las mismas fueron directamente cerradas. La lápida es solo uno de los varios monumentos conmemorativos de Savile que se han eliminado en todo el país, incluida una inscripción en la pared del Leeds Civic Hall en reconocimiento a su trabajo de caridad y un letrero en Scarborough. Ya nadie quería saber más de él. La repugnancia que hoy en día produce Savile está sustentada por la impotencia de saber que no pagó
ninguno de los crímenes que cometió. A la vez hay que saber que para que pudieran desenmascararlo, tuvieron que cambiar a la sociedad en todo su conjunto. Tuvieron que analizarse pruebas y evidencias desde nuevas perspectivas. Tuvieron que hacer un mea culpa a todos aquellos que participaron de algún espacio en donde alguna de estas conductas fueron llevadas a cabo. Jimmy Savile fue el costado más terrible de una sociedad que, aunque cueste admitirlo, avalaba el abuso a menores, o por lo pronto no lo juzgaba con la misma seriedad y las mismas herramientas con las que se lo juzga hoy en día. Jimmy Savile se valió de oportunidades que le brindó una sociedad en donde la pedofilia era una moneda corriente, un entorno y una justicia donde el testimonio de cierto sector nunca era tenido en cuenta. Jimmy Savile fue apenas uno de los tantos abusadores no criminalizados de su época, y no es sorpresa que cada vez más lluevan nuevas denuncias sobre antiguos ídolos, y pasa tan seguido que a veces ya no nos sorprende. Quedan horas y horas de archivo televisivo donde Jimmy Savile se enorgullecía de quién era, despertando orgullo en quienes lo miraban. Hay en su caso una oscuridad extra. La repulsión que hoy se siente por él es la repulsión que sentimos por lo que alguna vez fuimos. Jimmy Savile es lisa y llanamente la comprobación de que el mal solo puede triunfar gracias a la complicidad del resto. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la historia de Jimmy Savile. Se está hablando mucho de él por un documental justamente que se acaba de estrenar en Netflix, así que si lo quieren ir a ver está disponible porque aporta un montón de datos más que nosotros no quisimos incluir acá porque nos pareció redundante. Es un documental que es bastante largo, entonces siento que este video complementa un poco lo que se narró ahí. Así que si lo quieren a ver, vayan a verlo, está disponible ahí en Netflix para todos. Yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Le quiero agradecer a todos los miembros del Clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos financiar y realizar este tipo de videos que son una y otra vez desmonetizados y ocultados de las recomendaciones de YouTube. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.